Hola, ¿qué tal chicos? Este es el segundo tutorial para cuarto de eso. En el primer tutorial vimos tema 5, primera parte, la historia de Roma, y ahora en este tutorial, tema 5, segunda parte. Aquí vamos a ver las características de Roma y del Imperium, del Imperio Romano. Vamos a ver lo que eran las instituciones romanas, que eran las asambleas romanas, las magistraturas y el Senado. Después veremos cómo el cristianismo se extendió a través del Imperio Romano, cuáles fueron las tres causas básicas, y por último veremos en esta segunda parte del tema 5 qué es eso de la división del Imperio Romano en occidental y en oriental. Bien, vamos con lo primero. Las características de Roma y del Imperium. Fijaos, el Imperium era enorme, ya vimos que en la primera parte que ocupaba una gran extensión. Fijaos, el Imperium, si lo superpusiéramos, si lo pusiéramos actualmente en Europa, en el norte de África, en Próximo Oriente, en Oriente Medio, ¿qué países ocuparía actualmente? Pues fijaos, ocuparía lo que es hoy España, Portugal, Francia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Holanda, parte de Alemania, Rumanía, Bulgaria, Italia, Sicilia, Córcega, Cerdeña, todo el Mediterráneo, controlaba todo el Mediterráneo, también la zona de los Balcanes, lo que es Grecia y Bosnia-Herzegovina. También ocupaba lo que es Asia Menor, la actual Turquía, Siria, el Líbano, Israel, Jordania, luego todo el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, la península del Sinaí y ocupaba también el país de Irak o parte del país de Irak, lo que era antiguamente Mesopotamia. Entonces, pues veis que era una extensión de tierra enorme. El Imperio Romano, para poder controlar las fronteras y para poder mantenerlas, y no solo eso, sino también para ampliar el imperium, hacía falta un ejército muy poderoso. Y eso, claro, implicaba pues pagar una gran cantidad de impuestos. En el Imperio Romano el problema es que las clases más elevadas lo que hacían era evadir impuestos y los impuestos recaían en las clases más humildes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles eran las características de la ciudad de Roma, de la capital? Fijaos, yo os dije que eh, Roma empezó, bueno, el proceso fundacional de Roma explicamos en la primera parte, en el primer tutorial, que empezó en el año 753 a.C., pero tened en cuenta que la Eneida, escrita por Virgilio, que ya mencionamos, lo que hace es, de alguna manera, em, ocultar o enmascarar los verdaderos orígenes de Roma, porque tened en cuenta que Roma, yo os dije en la primera parte, en el primer tutorial, que está rodeada de 7 colinas. Entonces, en ese momento, a mediados del siglo octavo antes de Cristo, todos los forajidos, los asesinos, los ladrones, toda la gente de mal vivir se escondía allí. Entonces, la Eneida fue para ocultar la verdad, que Roma no fue fundada por Rómulo y Remo en realidad, sino que tiene sus orígenes en los forajidos y en los asesinos y en los ladrones que se ocultaban en esas 7 montañas, ¿de acuerdo? Entonces, el centro neurálgico de Roma, la parte más importante, se llamaba el Foro de Roma. En el foro se encontraban los templos y las instituciones más importantes, ¿de acuerdo? Encontrábamos el templo de Castor y Pólux, el templo de Rómulo, el templo de Saturno, el templo de Vesta, el templo de Vespasiano y Tito, el arco de Septimio Severo, el arco de Tito, la Basílica Emilia, la Basílica Julia, la Basílica de Magencio, la Rostra, que era un lugar donde los políticos daban sus mítines, lo que hoy serían mítines, discursos políticos, la Curia Julia, que era el Senado, también encontramos el templo de Jano, el templo de la Concordia y la columna de Focas, que fue el último monumento que se hizo en el foro. El foro estaba atravesado, su calle principal se llamaba Vía Sacra, que conectaba directamente con el Coliseo. El Coliseo ya lo vimos en el Imperium, en el juego de mesa Imperium,
y también lo tenéis aquí explicado en los apuntes, era el lugar por donde se hacían las batallas de gladiadores. Se empezó a construir en el año 72 después de Cristo, en la época del emperador Vespasiano, y se terminó en tiempos del emperador Tito en el año 80 después de Cristo, pero fue reformado posteriormente por el emperador Domiciano. Fijaos que debajo de la arena había unas galerías, que podéis verlo en la tercera parte del tema 5, en los anexos hay unas fotografías del Coliseo y podéis ver que ya no está la arena. Debajo, lo que hay debajo de la arena se llama hipogeo, que eran las galerías por donde circulaban los gladiadores y los animales, los leones y los tigres. Entonces, desde el hipogeo hasta la superficie, hasta la arena, había unos montacargas. Entonces, subían a los gladiadores y a las bestias y entonces el público veía cómo de debajo de la arena aparecían pues, los gladiadores, aparecían los animales y eso impactaba al público. También lo que era el centro del Coliseo, donde estaba la arena, se inundaba de agua para recrear batallas navales. Hasta hace unos años no se sabía cómo los romanos inundaban esa zona del Coliseo. Pues bien, hace unos años unos arqueólogos que estaban realizando unas excavaciones en el subsuelo de Roma encontraron las canalizaciones que conectan el Coliseo con el río Tíber. ¿De acuerdo? Bien, más o menos estas eran las características de Roma. Del Imperium, pues vamos a ver también, para intentar comprender un poco el avance del cristianismo, los emperadores, ¿de acuerdo? Yo os voy a mencionar una serie de emperadores, simplemente los tenéis ahí también, ¿de acuerdo? Veremos unos 200, abarcamos unos 245 años de emperadores, ¿de acuerdo? Eh, Cayo Julio César Octaviano, ya lo hemos mencionado, fue el primer emperador. Empezó a ser emperador en el año 27 a.C. Cayo Julio César Octaviano. Tiberio fue el emperador que había en tiempos de Jesucristo, ¿de acuerdo? Cayo Julio César Octaviano, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano, 72 después de Cristo, Tito, año 80 después de Cristo, Domiciano, Nerva, en torno al año 96, Trajano, del 98 al 117, Adriano, en torno al año 130, Antonino Pío Lucio Vero, del 169 al 180, Cómodo, del 180 al 192, Pertinax, 192-193 después de Cristo, Didio Juliano, 193, Septimio Severo, 193-211, Caracalla Geta, 211-217 y Macrino, 217-218. Y ahí en los apuntes tenéis a la que seguramente fue la dinastía más importante de todas, la dinastía Antonina, que empezó en el año 96 después de Cristo y terminó en el año 192 después de Cristo. Fue la dinastía más longeva de todas y seguramente la más importante. 96 años. Empezó con Nerva, ¿de acuerdo? Fijaos que la dinastía antonina tiene lo que se conoce como los 5 emperadores buenos, que seguramente fueron los mejores que hubo en el Imperio Romano. El primer emperador bueno fue Nerva, 96 después de Cristo, todo después de Cristo. Trajano, del 98 al 117. Adriano, en torno al año 130, ordenó construir en Britania, en lo que es el Reino Unido, un muro, conocido como el Muro de Adriano, que separaba la Britania romana de la Britania de los pictos. Los pictos eran los nativos que había en Britania, los nativos británicos. Luego, Antonino Pío, que es el que da el nombre a esta dinastía. Luego, Lucio Vero, Marco Aurelio reinó en solitario del 169 al 177 después de Cristo y correinó con su hijo Cómodo del 177 al 180 después de Cristo. Se cree que murió de varicela o de viruela o de sarampión. Sabemos que murió en Vindobona, en la actual Viena, la capital de Austria. Eh, Era conocido como el filósofo porque le gustaba mucho leer libros de filosofía y actas del Senado. También
le preocupaba mucho la visión que tenía su pueblo de él, ¿de acuerdo? Después, bueno, después de Marco Aurelio y a partir del año 180 hasta el año 192 después de Cristo reinó Cómodo, que era el hijo de Marco Aurelio. Pero ¿qué peculiaridad tenían los emperadores de la dinastía antonina? Que todos, menos Marco Aurelio, no tuvieron hijos, ¿de acuerdo? Nombraban como sucesor a un hombre de confianza, menos Marco Aurelio, que sí tuvo hijos, y nombró como sucesor a su hijo Cómodo, que fue seguramente el peor o uno de los peores emperadores que tuvo Roma, era una mala persona, y de hecho acabó con la dinastía antonina en el año 192 después de Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya vamos a pasar a lo que son las instituciones que tenía Roma. Roma tenía básicamente tres instituciones. La primera eran las magistraturas romanas, que las magistraturas romanas eran el poder legislativo, eran quienes hacían las leyes. Luego estaban las magistraturas. Las magistraturas había de dos grandes clases, las ordinarias y las extraordinarias. Las ordinarias, ¿cuáles eran? El cónsul, que era el que controlaba el ejército, el pretor, que era el que impartía justicia, el censor, que era el que hacía censos de la población, contaba los habitantes que había y también investigaba sobre el patrimonio de cada ciudadano, el edil, que se encargaba de la ciudad, de la seguridad ciudadana, y el cuestor, que se encargaba, pues esto, de las finanzas, del dinero. Estas eran las ordinarias. Tened en cuenta que las magistraturas ordinarias eran de carácter temporal. ¿De acuerdo? Cada cierto tiempo se iban renovando. En una magistratura había varias personas. En el cónsul no era solo uno, había varias personas. Entonces los magistrados no cobraban. Era un honor formar parte de una magistratura, era algo temporal. Una magistratura podía vetar a otra. Incluso dentro de una magistratura se podían vetar unos a otros, ¿de acuerdo? Cuando los magistrados ya terminaban su periodo de magistrados, pasaban al Senado, del que ahora hablaremos, ¿de acuerdo? Y el Senado era de carácter vitalicio, era para siempre. De las magistraturas, las extraordinarias, tenemos la dictadura, que ya hemos visto en la primera parte, por ejemplo, la de Sila o la de Cayo Julio César, y luego tenemos el decemvirato, que se creó en el siglo V para intentar calmar los ánimos dentro del Senado entre los patricios, que eran los ricos, y los tribunos, que representaban a las clases más humildes. Y luego está el triunvirato, ¿de acuerdo? Las magistraturas extraordinarias se ponían en práctica cuando la república corría peligro. Dictadura, decemvirato o triunvirato, ¿de acuerdo? Y por último tenemos el Senado de Roma. El Senado, los magistrados, cuando dejaban de ser magistrados, pasaban a ser senadores y ya era de carácter vitalicio. ¿De qué se encargaba el Senado? Se encargaba de ratificar o de vetar, rechazar, las leyes que salían de las asambleas romanas. También aconsejaban a los magistrados y controlaban la religión, la economía y la política exterior. El Senado estaba compuesto básicamente por dos partidos. Los patricios, que eran los ricos, y que a su vez se dividían en dos, los patricios optimates, que decían que el Senado debía estar controlado solo por las clases ricas, y los patricios populares, que decían que el Senado también tenía que estar controlado por las clases humildes. Y luego estaban los tribunos, que eran los representantes de las clases humildes. El lema del Senado fue Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. Durante el Imperio Romano el Senado siguió existiendo y a pesar de que el César, el emperador, tenía todo el poder económico, militar, religioso, político, los emperadores nunca eliminaron el Senado y además ellos ponían hombres de su confianza, es verdad que para controlar el Senado, pero con algunos emperadores incluso, o con algunos emperadores aumentó incluso el número de senadores, ¿de acuerdo? Entonces el pueblo siempre estuvo representado, ¿de acuerdo? Por el Senado durante el imperio.
Bien, ahora vamos a ver las causas por las que el cristianismo se extendió por el Imperio Romano. La primera causa es que había una jurisprudencia común en todo el imperio, lo que se conoce como el derecho romano, ¿de acuerdo? La segunda causa fueron las infraestructuras, había las vías apias, o sea, las carreteras. Había puertos, barcos, acueductos. Pensad que con los acueductos se podía trasladar agua, crear superficies de cultivo y con las superficies de cultivo se podía dar de comer a la población y se calmaban los ánimos y también se podían desplazar tropas y mantener las fronteras del Imperium frente a los invasores e incluso permitía ampliar el Imperio. ¿De acuerdo? Por tanto, infraestructuras, carreteras, puertos, barcos, acueductos, alcantarillas, ciudades, etcétera. Y el tercer motivo por el cual se expandió el Imperio Romano. Fijaos, los romanos eran politeístas, ellos creían en varios dioses. Entonces, los romanos, cuando se empezó con la persecución a los cristianos, veían cómo los cristianos daban su vida por la fe. Entonces, eso atrajo mucho a los ciudadanos romanos, porque los romanos se sentían insatisfechos espiritualmente hablando con la religiosidad romana. Entonces, eso hizo que creciera mucho el número de cristianos y ya en el año 313 después de Cristo los emperadores Constantino en Occidente y Licinio en Oriente legalizaron el cristianismo a través del Edicto de Milán, entonces el cristianismo quedó, digamos, eh, incrustado ya, asentado legalmente, protegido legalmente en toda esta macroestructura y en el año 380 después de Cristo el emperador Teodosio I ya a través del Edicto de Tesalónica convirtió al cristianismo en la religión oficial prohibiendo el resto de religiones. Entonces, pues podéis entender ahora la expansión del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Bien, y para terminar esta segunda parte, veremos ahora la división del Imperio Romano en occidental y en oriental. Veréis, ¿quién llevó a cabo esta división? El emperador Diocleciano. Diocleciano reinó del 285 al 305. Él dijo, el imperio es demasiado grande, vamos a chaparlo, vamos a partirlo en dos y vamos a poner a dos regentes en cada parte para facilitar la gobernabilidad. Entonces dijo, Imperio Romano Occidental, de Grecia hacia lo que es hoy Portugal, hacia Lusitania, y pusieron a dos regentes, pusieron a Maximiano y a Constancio Cloro, ¿de acuerdo? A Maximiano y a Constancio Cloro. Y después, de Grecia hacia lo que es hoy el país de Irak, hacia Mesopotamia, Imperio Romano Oriental, Diocleciano y Galerio. Entonces, dos partes, dos imperios, el occidental Maximiano y Constancio Cloro y el oriental Diocleciano y Galerio. En el año 305, Maximiano en Occidente y Diocleciano en Oriente renunciaron. Entonces, esta tetrarquía, estos cuatro jerarcas, esta tetrarquía quedó desequilibrada. Entonces, en Occidente se puso a Severo II, entonces quedaron Severo II y Constancio Cloro, y en Oriente a Maximino Dacia, y quedaron Maximino Dacia y Galerio. Del año 305 al año 312 se fueron añadiendo varios regentes para controlar ambos imperios. Hubo un lío tremendo. Se añadieron a esta tetrarquía, bueno, Severo II y Constancio Cloro en Occidente y Maximino Dacia y Galerio en Oriente. Constancio Cloro murió y subió a la jerarquía su hijo Constantino. En Occidente quedaron Severo II y Constantino. Se añadieron dos más, Magencio y Maximiano, o sea, Maximiano el que había renunciado antes en Oriente. Entonces tenemos a Severo II, a Constantino, Maximino Dacia, Galerio, Maximiano y Magencio. A Severo II lo quitaron de en medio y quedó una pentarquía, pero es que se añadieron dos más, Licinio y Domicio Alejandro. Entonces llegó a haber 7. Tuvieron Constantino, Magencio, Licinio, Licinio, Maximino Dacia, Galerio, Maximiano y Domicio Alejandro. Y en el año 312 quedaron 4 de estos 7, 4. En Occidente quedaron Constantino y Magencio, y en Oriente Licinio y Maximino Dacia. Quienes quedaron fuera, Galerio, Maximiano y Domicio Alejandro. En el año 312, después de Cristo todo, Constantino venció a Magencio en la batalla de Puente Milvio.
Y en el año 313, Licinio venció a Maximino Daia en la batalla de Ciralum. Entonces quedó solo Constantino en Occidente y solo Licinio en Oriente. Del año 313 hasta el año 324. En el año 324, Constantino y Licinio se enfrentaron en dos batallas, ambas en el año 324 después de Cristo, la batalla naval del Helesponto en el mar Egeo y la batalla de Crisópolis cerca de Constantinopla, de la actual ciudad turca de Estambul. Ambas fueron ganadas por Constantino y en el año 324 se convirtió en el César, en el emperador de ambos imperios del 324 y murió en el año 337. A partir de esa fecha sus hijos se dividieron el imperio, Constancio II, Constantino II y Constante, ¿de acuerdo? Y con esto ya hemos terminado este segundo tutorial. Hemos dado en el primer tutorial tema 5 primera parte, en este tutorial tema 5 segunda parte, y nos quedará después terminar con el tercer tutorial la tercera parte del tema 5 y un cuarto tutorial para el tema 6, ¿de acuerdo? Hasta otra.